Cito a los amigos de los medios de comunicación, al público que nos acompaña, a las diputadas y diputados, ocupar sus lugares, así como silenciar sus celulares para iniciar con la 27ª sesión del tercer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional. Las diputadas y diputados de la 65ª legislatura agradecemos la presencia de la maestra Josefa Castillo Avendaño, secretaria de Salud, así como de la doctora Virginia Peña Hernández, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Bienvenidas a esta su casa. Antes de dar inicio a la sesión, esta presidencia se permite informar que se ha recibido el oficio OFC-GOV 024-2025, remitido por la licenciada Laida Elena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, en el que solicita que este cuerpo colegiado fije fecha, hora y lugar para la recepción del informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. Habiéndoles dado a conocer la recepción del documento antes citado, con fundamento a lo que dispone la fracción segunda del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia propone su incorporación dentro de los asuntos a tratar en el orden del día de esta sesión. Diputadas y diputados de esta 65 legislatura, mediante el procedimiento de votación económica, sírvanse manifestar si se aprueba la propuesta planteada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 7. Primera secretaria, verifique la votación y anuncie su resultado. Diputados, les solicito de la manera más atenta y amable de que estén atentos a la información que se les da por medio de esta presidencia. Diputada presidenta, se aprueba la propuesta que nos ocupa. En virtud del resultado de la votación, se incorpora dentro de los asuntos a tratar en el orden del día para esta sesión el escrito remitido por la licenciada Laida Elena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado. Compañeras y compañeros legisladores, celebraremos este día la 27ª sesión del tercer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. Y 9. Declaración de la clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún hayan registrado su asistencia, se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaratoria correspondiente. Buenas tardes. Consulta al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 32 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Delma del Carmen Ravelo Cuevas y el diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros
justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 12:27 del día 29 de julio del año 2025, se abre la 27ª sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Diputada presidenta, le informo que se incorpora al trabajo el diputado Antonio Jiménez. Tercer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella, por favor. Con su venia, presidenta, la circular 006/2025 de fecha 27 de junio del año en curso, suscrita por el doctor Remedios Serino Gómez, secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado de Tabasco, en la que comunica la apertura y clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones del segundo receso de su primer año de ejercicio. Es cuanto. Se da por enterado al Pleno del comunicado del Congreso del Estado de Tabasco. Continúe, secretario. El oficio 547/2025 de fecha 21 de julio del presente año, remitido por el licenciado Vicente Cruz Ramírez, secretario del Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche, por medio del cual da contestación al oficio 213-11 JUL-25 de fecha 3 de julio del año en curso, mediante el cual esta soberanía solicita información relacionada con el estatus jurídico de los inmuebles denominados Casa de Salud. Es cuanto. Se da por enterada a la Asamblea del oficio remitido por el Honorable Ayuntamiento de Campeche. Integres el documento al expediente legislativo que corresponda. Continúe, secretario. La circular 004 y 005 de fechas 30 de junio y 16 de julio del año en curso, suscritas por el licenciado César Francisco Betancur López, secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por la que comunica la integración de la mesa directiva para su segundo año de ejercicio, así como la conclusión del segundo periodo ordinario y la instalación de la Diputación Permanente que coordina el segundo receso del primer año de ejercicios. Diputada presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias, secretario. Se da por enterada a este órgano legislativo de los comunicados del Congreso del Estado de Morelos. Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputada presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Propuesta para exhortar respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Calakmul y a su presidenta, Guadalupe Acevedo Rodríguez, con el fin de que inicie los trámites administrativos y técnicos para impulsar la declaratoria para elevar a rango de ciudad la villa de Ixpujil, cabecera de este municipio, promovida por la diputada Maricela Flores Mo del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Escrito de la titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciada Laida Elena Sansores San Román. Es cuanto. Gracias, diputada. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la propuesta, por favor. Diputada Gladys Sofía Rivera López, presidenta de la mesa directiva de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe diputada maestra Maricela Flores Mo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche exhorta respetuosamente al H Ayuntamiento de Calakmul y a su presidenta municipal Guadalupe Acevedo Rodríguez a iniciar los trabajos administrativos y técnicos para impulsar la declaratoria de elevación al rango de ciudad de la localidad de Ixpujil, cabecera municipal del mismo municipio, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos.
La localidad de Ispujil, cabecera del municipio de Calakmul, ha consolidado un papel fundamental como centro administrativo, económico, social y cultural del sur del estado de Campeche. Su crecimiento sostenido en población, infraestructura y servicios públicos supera ampliamente las características de una localidad rural o villa, por lo que resulta procedente dar inicio al procedimiento administrativo para gestionar su elevación al rango de ciudad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, la zona urbana inmediata de Ispujil cuenta con 5.729 habitantes y más de 11.000 si se considera la conurbación con las colonias fundadoras Nueva Ampliación Bellavista, entre otras. Además, cuenta con infraestructura pública, instalaciones gubernamentales y servicios estratégicos como oficina del Ayuntamiento de Calakmul y del Gobierno Federal, hospitales y clínicas públicas, planteles educativos de educación básica, media y nivel medio superior, infraestructura básica, energía eléctrica, drenaje, red de agua, transporte y conectividad digital. Una estación de Tren Maya como impacto directo en el desarrollo urbano regional. Asimismo, Ispujil se ubica en una zona de alta riqueza ecológica y cultural, al ser puerta de entrada de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, reconocida por la UNESCO, y contar con una población significativa que se autoidentifica como indígena y mantiene viva su lengua originaria. Ispujil es también el punto de encuentro de comunidades mayas, migrantes, que desde los años 70 formaron parte de la colonización agrícola en la selva campechana. En la puerta de entrada a la Reserva de la Biosfera de Calakmul es reconocida como Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO. Desde la localidad se articulan circuitos arqueológicos que incluyen Calakmul, Becán, Chicaná, Río Bec y Hormiguero. También se ubica en una zona crítica para el turismo sustentable, la conservación de selvas tropicales y el desarrollo de economía comunitaria basada en el patrimonio cultural maya. Elevar Ispujil al rango de ciudad traerá consigo múltiples beneficios estratégicos. Con base a lo anterior, resulta procedente que el Ayuntamiento de Calakmul, conforme a sus atribuciones, inicie los trabajos técnicos y administrativos necesarios para sustentar y promover ante el Congreso del Estado y las instancias correspondientes la iniciativa de decreto para la declaratoria de ciudad. Solicito respetuosamente que el presente punto de acuerdo se considere de urgente y obvia resolución en virtud de que el desarrollo urbano y estratégico de Ispujil, ante el avance de megaproyectos como el Tren Maya, exige una atención legislativa inmediata. La declaratoria de ciudad tiene implicaciones en planeación, recursos y derechos colectivos, especialmente para comunidades indígenas, no pueden postergarse. Atentamente, maestra Marisela Flores Mo, diputada local. Diputada Presidente, he dado lectura a la propuesta indicada. Muchas gracias, secretario. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, verifique la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema de votación. Sírvase manifestar si aprueba la referida propuesta en los términos planteados. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. De conformidad con el resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. Primera secretaria, procede a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírese el comunicado correspondiente.
Cuarta secretaria, proceda a dar lectura del escrito de la titular del Poder Ejecutivo del Estado, por favor. Ciudadanos, diputados, secretarios de la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43, 71, fracción de la Constitución Política del Estado de Campeche, 17, fracción 11, 60 y 65, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, atentamente me permito solicitar se emita el acuerdo correspondiente a través del cual señala fecha y hora para la celebración de la sesión solemne, a través de la cual se presenta el informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. Asimismo, me permito sugerir que la celebración de dicha sesión se lleve a cabo el día 7 de agosto del presente año a las 10 horas en el lugar que determine este honorable Congreso del Estado. Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado de Campeche. Es cuanto. Gracias. En concordancia con el contenido del escrito presentado por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciada Laidelena Sansores San Román, esta presidencia propone a la Asamblea dispensar los demás trámites a fin de tomar la determinación de dicha solicitud en esta sesión. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en lo establecido en el artículo 74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida solicitud se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, verifique la votación y anuncie su resultado. Diputada presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema de votación, sírvanse manifestar si aprueban la referida solicitud en los términos planteados. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. De conformidad con el resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. Como consecuencia, se cita a los integrantes de esta legislatura para asistir el próximo jueves 7 de agosto del año en curso a las 10 horas en la sesión solemne de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche para recepcionar del Poder Ejecutivo el cuarto informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. Primera secretaria, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado y notifique a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos procedentes. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada presidenta,
En cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública relativo a la iniciativa para autorizar a los municipios del Estado para que gestionen o contraten una o varios financiamientos hasta por el monto destino, plazos, términos, condiciones y características que en este se establecen para que efecten como fuente de pago del o los financiamientos que contraten un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente le correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y para que celebren o adhieran a los mecanismos del pago de los créditos que contraten, promovida por la diputada y los diputados que integran la Junta de Gobierno y Administración. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia relativo a la iniciativa para reformar la fracción 20ª del artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Dictamen relativo a la iniciativa para reformar la fracción 33ª del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social y Regional relativo a la iniciativa por el que se reforman los artículos 4, fracción 9ª, 10, fracción 1ª, el artículo 11, fracción 22ª, 25, fracción 4ª y 79, y se adicionan los artículos 65 bis, 67 bis, 70 bis a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falcone del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social relativo a dos iniciativas. La primera para adicionar el artículo 31 cuáter a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Francisca Zárate López y María del Rosario Cruz Hernández, y los diputados Josué Jesús Rodríguez Golib y José Antonio Jiménez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena y la representación legislativa del Partido Acción Nacional, con la adhesión de la diputada Verónica Margarita Roca Méndez del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas y de los diputados Miguel Ángel Pol Alpuche y Jorge Salín Abraham Quijano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. La segunda para adicionar el artículo 31º cuáter a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, municipios e instituciones descentralizadas del Estado de Campeche, promovida por las diputadas o diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial relativo a la iniciativa para modificar los artículos 370 y adicionar el artículo 36 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Dictamen de la Comisión de Salud relativo a la iniciativa para adicionar la fracción 7ª bis al artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Ábalos Trujillo de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México. Documentos que obran para lo conducente. Es cuanto. Gracias, secretaria. Tercer secretario, proceda a dar lectura al primer dictamen, por favor. Con su permiso, Presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para autorizar a los municipios del Estado de Campeche para que gestionen y contraten uno o varios financiamientos hasta por el monto, destino, plazos, términos, condiciones y características que en este se establecen,
para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les corresponden del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los financiamientos que contraten, promovida por la diputada y los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez, Pedro Armentía López, Jorge Pérez Falconi, Miguel Ángel Pola Alpuche y Verónica Margarita Roca Méndez, integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado. Esta Comisión de Finanzas y Hacienda Pública emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. Primero, la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado presentaron ante la 65ª legislatura del Congreso local la iniciativa que nos ocupa. Segundo, dicha iniciativa se dio a conocer a esta soberanía, turnándose a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública para su análisis y emisión del resolutivo correspondiente. Tercero, el día 7 de julio de 2025, el maestro Alejandro Mo Cervera, secretario general del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125, fracciones cuarta y sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en apoyo a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública, mediante oficio, solicitó al secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado la emisión del impacto presupuestario respecto del proyecto de decreto de autorización de referencia, adjuntándose para tales efectos copia de la mencionada iniciativa. Cuarto, mediante oficio de fecha 7 de julio de 2025, signado por la maestra Irene Yasmín García Cámara, Procuradora Fiscal de Asuntos Jurídicos de la SAFIN, solicitó información respecto a la iniciativa de referencia a efecto de estar en posibilidad de emitir el dictamen de estimación de impacto presupuestario. Quinto, con el propósito de atender dicha petición de información, el 8 de julio del año en curso, el maestro Alejandro Mo Cervera, secretario general del Congreso, remitió la información solicitada a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. El día 16 de julio de 2025, mediante oficio suscrito por la Procuradora Fiscal y de Asuntos Jurídicos de la SAFIN, fue remitido el dictamen de estimación de impacto presupuestario solicitado relativo a la iniciativa de estudio. Séptimo, el 27 de julio de 2025, la presidencia de la Comisión de Finanzas de Hacienda Pública convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en ese día, con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Contenido de la iniciativa a dictaminar. En la iniciativa que nos ocupa, los legisladores promoventes exponen que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el índice de rezago social es una medida que agrega variables de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios de la misma y activos en el hogar. Este índice se mantiene a nivel nacional, estatal y municipal. En tal sentido, Campeche representa un grado de rezago medio, ocupando la posición número 9 con mayor grado de rezago social respecto a las demás entidades federativas. Del mismo modo, 2 municipios de los 13 municipios de la entidad presentan un grado de rezago medio. Asimismo, cabe resaltar que de la totalidad de la población del Estado, que actualmente corresponde a 950,000 campechanos, 328,000 no cuentan con acceso a los servicios de salud, 193,000 pobladores tienen carencia de rezago educativo, 67,000 no cuentan con acceso a los servicios básicos y elemental del agua entubada en la red pública, 38,000 personas habitan hogares que no cuentan con drenaje y 6,000 personas no tienen acceso a energía eléctrica, según el Informe de Bienestar 2024. Por lo que, con la finalidad de combatir el rezago social que presentan los municipios de la entidad, es que se propone la autorización para que puedan contratar uno o varios financiamientos con el propósito de que tengan la posibilidad de contar con forma oportuna y accesible con recursos financieros que le permitan realizar las obras definidas como inversión pública productiva dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales, afectando como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente le correspondan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Finanzas y Hacienda Pública es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la promoción que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, la iniciativa en estudio resulta procedente ya que se encuentra estructurada de conformidad con las bases y lineamientos que prevé el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, que regula los alcances del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, estando dicho decreto también enmarcado en lo preceptuado de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus municipios.
Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de la promoción que se proponen no generarán impacto presupuestal alguno en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal en curso. Texto normativo y régimen transitorio, que efectuado el análisis de la iniciativa en mención, esta Comisión de Finanzas y Hacienda Pública estima viable pronunciarse a favor de la autorización a los municipios del Estado, objeto del presente procedimiento legislativo de conformidad con lo dispuesto en la propuesta original. Asimismo, considera conveniente realizar precisiones en el artículo 1 del proyecto de decreto original a efecto de prever el cumplimiento del requisito de la aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso en términos de lo previsto en el artículo 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 9, fracción primera de la Ley de Obligaciones, Financiamiento y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus municipios, realizando además ajustes de técnica legislativa y estilo jurídico sin afectar el fondo de la propuesta planteada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Finanzas y Hacienda Pública estima y debe de dictaminarse y dictamina, primero, es procedente otorgar autorización a los municipios del Estado para que gestionen y contraten uno o varios financiamientos, hasta por el monto, destino, plazos, término, condiciones y características que en este sentido se establezcan para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente le correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que cubren o se adhieran a los mecanismos de pago de financiamiento que contraten. Segundo, es de aprobarse la iniciativa que nos ocupa mediante la expedición del decreto correspondiente. En consecuencia, se propone a esta Asamblea Legislativa para su aprobación el proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 28 días del mes de julio del año 2025. Diputada Dalila del Carmen Mata Pérez, presidenta. Diputado Pedro Armentía López, secretario. Diputado Jorge Salim Abraham Quijano, primer vocal. Diputado Elías Noé Baezaque, segundo vocal. Diputado Omar Alberto Talango Cervantes, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, diputado. Con fundamento en lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor. 33, perdón.
En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al segundo dictamen, por favor. Honorable Asamblea, a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar la fracción 20ª del artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. Primero, antecedentes legislativos. 1. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentaron ante el Congreso local la iniciativa que nos ocupa. 2. Se dio lectura íntegra a su texto, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. 2. El 27 de julio del 2025, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse este día con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Segundo, contenido de la iniciativa a dictaminar. Los promoventes señalan en la exposición de motivos que la transformación digital ha generado nuevas oportunidades para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo social. Sin embargo, ha traído consigo desafíos significativos para la protección de niñas y niños y adolescentes en los entornos digitales, pues la creciente exposición a la violencia en línea, el acoso cibernético, la discriminación digital, los discursos de odio y otros riesgos cibernéticos amenazan no solo su bienestar emocional y psicológico, sino también el ejercicio pleno de sus derechos. Ante este concepto, resulta urgente establecer un marco normativo ampliado y vigente a la realidad que permita prevenir, atender y erradicar cualquier forma de violencia y riesgo digital, por lo que es necesario establecer mecanismos normativos, institucionales y pedagógicos que aseguren entornos digitales seguros, libres de violencia, discriminación y riesgos cibernéticos, partiendo de la coordinación efectiva entre autoridades educativas de protección y de seguridad, así como de la participación activa de madres, padres, personas tutoras y docentes. Ante dicha problemática, propone la construcción de entornos digitales seguros, donde dicha construcción no puede ser responsabilidad exclusiva de la institución educativa o del sector tecnológico, pues se requiere de la corresponsabilidad social y del involucramiento activo de madres, padres, personas tutoras, docentes, autoridades educativas y organizaciones civiles, bajo un enfoque preventivo, formativo y transformador. 3. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa se dio origen a este dictamen, es legítima por haber sido instada por sujeto con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, tras los razonamientos vertidos en las líneas que anteceden, resulta pertinente la propuesta planteada por las legisladoras y los legisladores promoventes en el sentido de reformar la fracción 20ª del artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes del Estado de Campeche. Cuarta, es de concluirse que la iniciativa que nos ocupa es constitucional y legalmente procedente, por lo que se sugiere a esta Asamblea Legislativa manifestarse a favor del proyecto de decreto contenido en el presente resolutivo. Cuarto, impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de la reforma que se propone no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposición que no produce obligaciones económicas adicionales para el Estado. 5. Texto normativo y régimen transitorio. Que efectuado el análisis de la iniciativa que nos ocupa esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, estima viable reformar la fracción 20ª del artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, en los términos planteados en la promoción en estudio, la finalidad de garantizar a la niñez su privacidad, seguridad y dignidad en el uso de tecnología de la información y la comunicación,
Asimismo, quienes dictaminan consideran realizar precisiones en el artículo 2 transitorio a efecto de establecer que la Secretaría de Educación del Estado debería coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral por tratarse del órgano administrativo desconcentrado encargado de la coordinación operativa de dicho sistema. Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe dictaminarse y se dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 28 días del mes de julio del año 2025. Diputado Jorge Pérez Falconis, presidente. Diputado Pedro Hernández McDonald, secretario. Diputado Ismael López Barnés, primer vocal. Diputada Ana María López Hernández, segunda vocal. Diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas, tercera vocal. Diputada presidente, dado lectura al documento indicado. Gracias, secretaria. Con fundamento a lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo secretario, procede a dar lectura al tercer dictamen, por favor. Honorable Asamblea, a la Comisión de Educación le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar la fracción 33ª del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Esta Comisión de Educación emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. 1. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena
presentaron ante el Congreso local la iniciativa que nos ocupa, que a dicha iniciativa se le dio lectura a su texto, turnándose a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. 3. El 27 de julio del 2025, la presidencia de la Comisión de Educación convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de poner en estado la resolución, la iniciativa en mención. 2. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Los promoventes expresan en su exposición de motivos que la educación financiera no se concibe como una habilidad utilitaria o meramente económica, sino como un proceso formativo que permite a las personas comprender, organizar y proyectar su vida material de manera consciente, ética y solidaria. Saber administrar los recursos propios y los de la comunidad, planificar el futuro, evitar el endeudamiento excesivo y cultivar una cultura de ahorro no solo es una destreza práctica, sino una manifestación concreta de la libertad, la responsabilidad y la autodeterminación del ser humano. Por ello, sí, desde pequeños enseñamos a niñas y niños a planificar sus recursos y a tomar decisiones responsables, les estaremos dando mucho más que herramientas financieras, les estaremos formando para la vida en el sentido más profundo. Además, enseñar educación financiera con un enfoque ético y humanista implica educar en la justicia, en la empatía, en el valor del trabajo digno y en la solidaridad, pues se trata de formar personas conscientes en su entorno, capaces de administrar su bienestar sin desatender el bien común. Por lo que la educación financiera es una herramienta fundamental para el ejercicio pleno de los derechos económicos y sociales de las personas, lo que implica no solo el aprendizaje de conceptos básicos como el ahorro, el presupuesto y el uso responsable del crédito, sino también el desarrollo de habilidades, actitudes que permitan a las personas tomar decisiones informadas y conscientes sobre la administración de sus recursos económicos. De ahí el planteamiento de los promoventes de incorporar en la legislación estatal en materia de educación políticas públicas encaminadas a la educación financiera con énfasis en la niñez y adolescencia. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera, tras los razonamientos vertidos en las líneas que anteceden, se advierten que resulta pertinente la preocupación y planteamiento de los promoventes de impulsar la incorporación de la educación financiera primordialmente en niñas, niños y adolescentes. Cuarta, es posible advertir que el contenido de la propuesta de reforma que nos ocupa es congruente con lo dispuesto en la Constitución Política Federal y en la particular del Estado, así como en las leyes generales correspondientes. De ahí que quienes dictaminan arriben a la conclusión de que la propuesta es constitucional y legalmente procedente. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de la reforma que se propone no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones económicas adicionales para el Estado. Texto normativo, régimen transitorio. Que efectuado el análisis de la iniciativa indicada, quienes dictaminan estiman procedente incorporar en la legislación local en materia de educación disposiciones encaminadas a promover la educación financiera mediante el diseño de programas y materiales para que los educandos desarrollen sus habilidades respecto de la toma de decisiones de carácter económico. Asimismo, quienes dictaminan estimaron conveniente incorporar el texto normativo que por esta vía se reforma el concepto de emprendimiento a fin de conservar dicha figura entre los objetivos de la educación en la entidad, la cual ya se encuentra contenida en el texto vigente de la fracción 33ª del artículo 11 de la referida ley. Así también se hicieron adecuaciones en redacción, estilo y técnica legislativa al proyecto del decreto original sin afectar el fondo de la propuesta. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Educación estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, la iniciativa promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena es procedente en los términos expresados en los considerandos de este dictamen. Segundo, en consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Educación en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche a los 28 días del mes de julio del 2025. Diputado Gaspar de Jesús Namis, presidente. Diputada Tania González Pérez, secretaria. Diputado Josué Jesús Rodríguez Golú, primer vocal. Marisela Flores Mo, segunda vocal. Diputado Omar Alberto Talango Cervantes, tercer vocal. Diputada presidente, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, secretario.
Con fundamento a lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria que continúe con el procedimiento y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Tercer secretario, procede a dar lectura al cuarto dictamen y a los votos particulares presentados por la diputada Mónica Fernández Montúfar y el diputado Jorge Salim Abraham Quijano. Con su permiso, presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Desarrollo Social y Regional le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. Esta comisión emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Primero, antecedentes legislativos. 1. El diputado Jorge Pérez Falconi presentó ante el Pleno del Congreso la iniciativa que nos ocupa. 2. Que a dicha iniciativa se le dio lectura a su texto, turnándose a la Comisión de Desarrollo Social y Regional para su estudio y dictamen. 3. El 27 de julio de 2025, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social y Regional convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Segundo, contenido de la iniciativa a dictaminar. El promovente, en su exposición de motivos, menciona que la crisis alimentaria es una de las más graves problemáticas a nivel global. De acuerdo al Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria, se estima que 1 de cada 9 personas del mundo no tiene suficientes alimentos. Derivado de ello, en promedio, cada 10 segundos una niña o niño muere por causas relacionadas con la desnutrición. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se refiere a la inseguridad alimentaria como el acceso restringido a los alimentos para las personas o los hogares debido a limitaciones de dinero u otros recursos. En consecuencia, se define como una falta de acceso continuo a alimentos, lo cual disminuye la calidad de la dieta, altera los hábitos alimentarios normales y puede tener consecuencias negativas para la nutrición, la salud y el bienestar. En México, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en el 2020, 6 de cada 10 hogares, 59.1%, se encontraban en inseguridad alimentaria, cifra que se traduce alrededor de 20.734.000 hogares. En 2023, cerca de 35 millones de personas padecían hasta el 2022 inseguridad alimentaria de moderada a grave, cifra que a lo largo de 6 años creció en más de 13%, es decir, 4.2 millones más de los que había en el 2016, según el reporte sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo.
razones y motivaciones por las cuales el promovente propone la recuperación de alimentos de hoteles y restaurantes que usualmente terminan en la basura para ser donados a bancos de alimentos y así contribuir a la disminución de la pobreza alimentaria en nuestro estado. Tercero, consideraciones. Primera, esta Comisión de Desarrollo Social y Regional es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujeto con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, tras los razonamientos vertidos en las líneas que anteceden, se advierte que resultan pertinentes las modificaciones que se proponen a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, de conformidad con los planteamientos expresados en este dictamen, toda vez que con ello se contará con un marco jurídico garantista de derechos humanos, como lo es el derecho humano a la alimentación. A este respecto, es preciso señalar que sirve de fundamento para normar la decisión de este órgano legislativo la opinión técnica remitida mediante signado por el maestro Adrián Serrano Barrientos, director general consultivo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, en el que manifiesta que la reforma planteada guarda plena armonía con lo dispuesto en la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Asimismo, el oficio signado por el licenciado Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar del Poder Ejecutivo, por la que remite opinión técnica, por lo que no existe ninguna oposición respecto a los planteamientos propuestos en la iniciativa de estudio. Cuarta, es constitucional y legalmente válido el planteamiento que por esta vía se propone al no contravenirse alguna disposición de carácter internacional, nacional o local, ni de manera específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del Estado, ni de ninguna ley que de ellas emanen. Cuarto, impacto presupuestal. Los objetivos de alcances de las modificaciones que se proponen no tienen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2025, condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. Quinto, texto normativo y régimen transitorio, que efectuado el análisis de la propuesta indicada, quienes dictaminan estiman procedente reformar la fracción novena del artículo cuarto, la fracción primera del artículo 10, las fracciones vigésima y vigésima segunda del artículo 11, la fracción cuarta del artículo 25, el artículo 79 y adicionar las fracciones vigésima tercera del artículo 11, el capítulo primero bis denominado de la donación y aprovechamiento de alimentos, con los artículos 69 bis, 69 ter y 69 cuater del título sexto, todos a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la alimentación de los ciudadanos campechanos, así como contar con normas armonizadas entre sí para otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía. Cabe señalar que esta comisión realizó ajustes de redacción y estilo jurídico y de técnica legislativa al proyecto de decreto que originalmente planteado, sin afectar el fondo de la propuesta, consistente en adicionar un capítulo primero bis denominado de la donación y aprovechamientos de alimentos con los artículos 69 bis, 69 ter y 69 cuater al título sexto, lo anterior para mayor entendimiento y claridad en la disposición normativa que se modifica. Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe dictaminarse y se dictamina, primero, se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. En consecuencia, esta Comisión de Desarrollo Social y Regional propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo resuelve la Comisión de Desarrollo Social y Regional en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 28 días del julio del año 2025. Diputado Carlos Enrique Ucamllán, presidente. Diputado Jorge Salim Abrán Quijano, secretario. Diputada Mónica Fernández Montúfar, primera vocal. Diputada Mayra Araceli Mastún, segunda vocal. Diputado Omar Alberto Talango Cervantes, tercer vocal. Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Regional de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presentes. Diputada Mónica Fernández Montúfar, en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y en mi carácter de secretaria de esta comisión, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche y en el numeral 36 del Acuerdo Reglamentario de Competencia Metodológica de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, me permito presentar un voto particular en contra del dictamen relativo a la iniciativa citada en el proemio del presente escrito. Observaciones, consideraciones y razonamientos. El dictamen en comento plantea una estrategia legislativa de aprovechamiento de alimentos donados por hoteles y restaurantes en congruencia con el derecho humano a la alimentación y la disminución del desperdicio alimentario.
Sin embargo, durante el trabajo de la comisión, la suscrita externó una serie de preocupaciones con el objeto de garantizar la eficiencia operativa, la participación ciudadana estructurada y la coordinación interinstitucional, haciendo énfasis en que se consideraba indispensable complementar y ajustar ciertos elementos del texto normativo propuesto, específicamente bajo los siguientes enfoques: desconcentración operativa a través de organismos de la sociedad civil, evaluación de impacto de los programas de donación, reconocimiento del sistema DIF municipal como beneficiario operativo. Aunque se mencionó la necesidad de analizar a fondo la iniciativa por parte de diversos integrantes, también es cierto que las propuestas planteadas por la suscrita no solo fueron desechadas, sino que a su vez la iniciativa fue dictaminada. En consecuencia, este dictamen revela limitaciones conceptuales, jurídicas e institucionales que hacen indispensable una revisión exhaustiva por parte de esta honorable asamblea antes de su posible aprobación. 1. Limitaciones del sujeto donante. En primer término, la iniciativa restringe el aprovechamiento de alimentos únicamente a hoteles y restaurantes, dejando fuera a otros actores estratégicos en la cadena de producción y comercialización de alimentos, como los supermercados, centrales de abasto, empresas de distribución, comedores industriales, panaderías o productores agrícolas. Esta exclusión compromete el alcance y efectividad de la propuesta, toda vez que se estima que los supermercados generan más del 20% de los alimentos desperdiciados en el país, según datos del Banco de Alimentos de México. Segundo, desarticulación en el marco jurídico vigente. La propuesta no contempla de manera armónica las leyes de asistencia social local, tanto en su vertiente pública como privada, ni reconoce la importancia de la participación de organizaciones de la sociedad civil que en Campeche y a nivel nacional han desempeñado un papel fundamental en la recepción, manejo, distribución y trazabilidad de alimentos donados. Este vacío legal omite actores clave y genera incertidumbre en la operación. Tercero, incorrecta distribución de competencias institucionales. La iniciativa otorga atribuciones directas a la Secretaría de Bienestar cuando por mandato legal y operativo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, es la instancia responsable de implementar acciones a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente en lo que afecta asistencia social y desarrollo comunitario. Cuarto, derecho humano a la alimentación y principios internacionales. La propuesta no vincula en forma explícita su contenido con el derecho humano a una alimentación adecuada, consagrado en el artículo 4 de